Bueno, gente, seguimos en Fuera de órbita. 13 minutos pasan de las 5 de la tarde. Ya tuvimos recién en el estudio a nuestro querido amigo productor Crazy Sebastián Crazy, comentando algunas perlitas de esta semana en la Argentina libertaria. Cada vez menos libertaria la Argentina, de todos modos, pero aún así quedan todavía situaciones del orden de lo insólito para contar, ¿no? Claro, mi amiga. Para traer a colación, como dice Seba Álvarez. Me encanta. Bueno, tenemos muchas cosas para hacer ahora. Estamos esperando a Lucía García Itzinson, que viene con su columna de Derechos Humanos en un día muy especial, en una efeméride muy especial, porque hoy se cumplen 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más. Pero bueno, antes quizás, si Francisco tiene ganas, charlamos sobre lo que pasó ayer. Si no, presentamos el video, que hay un videoclip hoy que nos encanta. Ya lo hemos pasado, pero es una artista que nos gusta mucho, de la ciudad de La Plata. Así que no sé, elige Francisco. No, escúchame, me toca elegir, elijo. ¿Sabes que venía en bici? Y no, venía de antes cuando estábamos teniendo la charla de equipo en el grupo de WhatsApp en el cual producimos la programación de la jornada o de las distintas jornadas. Venía pensando y digo, bueno, por ahí estaría bueno hacer una recomendación desde mi cosmovisión de lo que es este artista que va a estar tocando en Ciudad de Gatos el domingo. Y a raíz de eso, bueno, nada, el domingo va a estar tocando Alex Anguanter, un artista chileno muy bueno, que a mí me gusta mucho y sobre todas las cosas me enseñó muchísimo en torno a cómo producir canciones, cómo encarar, o mismo más cuestiones técnicas muy puntuales como el fraseo de la voz o algunas cosas muy rítmicas, que si bien uno lo escucha y podría decir, bueno, esto es escuela Michael Jackson, ¿viste? Como unas cosas muy rítmicas en la voz. Pero bueno, no viene tanto el caso porque empecé a pensar como tuve pensamientos editoriales, ¿viste? Con respecto al pop y con respecto a la canción y al origen de la... Pensamientos editoriales, Sí. me encanta. Con respecto a la canción, por ejemplo, ¿no? Viste que los primeros registros de canción como la conocemos son en los trovadores franceses que estaban en una ronda contando cosas de asuntos o como historias de romances, epopeyas, ¿viste? En una forma en los rondó, ¿viste? Que era tipo A, B', C, A, ¿viste? Con una estructura que, bueno, con el devenir del tiempo iba a venir la canción y pensaba, ¿viste? En la identidad del pop también en relación a la canción, porque obviamente el artista que va a venir, su materia prima es el pop, ¿viste? Y pensaba en eso y pensaba que no puede haber pop sin canción, ¿viste? Pero puede haber canción sin pop, ¿viste? Y bueno, y en eso, ¿qué es el pop? Porque también está muy ligado a la industria comercial. Si nos vamos al origen del pop, nos vamos a esas canciones de los 50 que salían como chorizos, ¿viste? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Nos vamos a disqueras que tenían músicos que grababan 4 discos por día, ¿entendés? Y salían literalmente como chorizos. Y eran una misma fórmula. Y tipo, ¿qué hacía que una cosa sea distinta a la otra? Porque hay una característica que tiene el pop que es muy interesante, que se vale de 4 acordes en muchas oportunidades, obviamente salvando las distancias, ¿viste? Estoy haciendo una generalización total, a modo de narrar un poco una historita, ¿no? Pero nada, los mismos 4 acordes, y el pop se vale de ser muy parecido. Es una de las características, se vale de ser parecido al otro porque vos... Es el código que maneja, digamos. Cuando no sé si hablamos necesariamente del pop como elemento de industria, sino como género musical y como las características musicales del mismo. Y me encanta porque esta noción de que el pop tenga que tener un código compartido de 4 acordes, de valerse de la canción, porque también pensaba, tipo, no hay pop instrumental, ¿viste? No hay un pop instrumental, y eso me parecía súper interesante. No hay un pop que no esté... que no tenga melodía, elementos básicos, ¿viste? Melodía, armonía, ritmo. No hay un pop. Se va. No se sostiene si no tiene una voz, ¿viste? Una persona cantando. Y pensaba en el artista que va a estar tocando el domingo en Ciudad de Gatos. Hacer 2 aclaraciones al respecto. Y con esto lo que quiero decir es que la característica del pop que más me resultaba como atractiva de pensar era esta cosa de
que al ser tan parecido el uno del otro, como que lo que resalta es aquello que venís a agregar vos y tu individualidad, ¿viste? Eso hace que tu individualidad se salga para afuera, aflore, ¿viste? Y en este caso, Alex Wanter tiene muchos elementos de un pop tradicional, pero la escuela que tiene el tipo de rock y los elementos y como sus pasiones y su forma de ver el mundo es lo que hace que sea tan particular y tan rico musicalmente, como por ejemplo que sea súper fan de Fleetwood Mac o de Steely Dan, ¿entendés? Y vos venís escuchando una canción que podría ser un chorizo de la fábrica de pop tradicional, pero te mete una guitarra o te mete un acorde con novena bemol que está salido de ese código y de ese lenguaje que viene de una super banda como Steely Dan, que son todos neoyorquinos, ¿viste? Etcétera, etcétera. Y bueno, nada, pensaba en eso, en cómo el pop ayuda y empuja a resaltar tu individualidad. Y está muy bueno eso, la verdad. Sí, tu individualidad o esta cosa de tu personalidad, ¿no? Como algo propio, como algo, esta cosa, se me viene a la mente lo de cuida tu rareza, ¿no? Es eso. Total. Porque individualidad parece una palabra que, bueno, individualismo, qué sé yo, uno la puede, tiene una connotación a veces medio negativa, ¿no? Pero sí, entiendo lo que vas, que es como tu propia personalidad. Exacto, sí. Y en relación a eso, bueno, nada, las dos aclaraciones que quería hacer es que Alex Wanter es muy rico musicalmente, tiene mucha data, pero es importante saber que por ahí vas un poco a una rave el domingo, ¿viste? Vas un poco a una rave de bombo en negra. Y por ahí, si vos estabas pensando en que ibas a ver un show donde termina una canción y empieza otra, no va a ser por ahí la dinámica de lo que estás esperando. Por lo menos el show que fuimos ayer nosotros, bueno, no tuvo toda esa dinámica de enganche también, de canciones, ¿no? enganchadas. De las canciones enganchadas. Pero bueno, no, estuvo muy bueno. Todo eso que vos decís, pude sentirlo en el vivo. Y bueno, y también después, cuando volvimos escuchando varias de las canciones que no había tocado. Total. Y que había consenso también en el auto en el que volvíamos, que era una pena que no les haya tocado porque eran grandes canciones. Pero bueno, lo que yo escuché fueron todas grandes canciones, la verdad. Y la verdad que sí estuvo una muy buena atrás de el la setlist. otra. En ningún momento el público descansó. No, para nada. Ni siquiera en las canciones tranquilitas, entre comillas, las emo que dijo que iba a tocar. Voy a tocar canciones. Ahora le toca las canciones emo, tocó media canción emo y de repente, ¡pum! Bomba negra. No era tan emo tampoco. Cero emo, re linda la canción, claro. ¿viste? Sí, estuvo muy bien. Bueno, pero un artista increíble, realmente. Sí, nada, me gustó pensar en eso. Él es chileno. Viene a La Plata. Claro, eso Ciudad también. de Gatos. Eso también pensaba, que La Plata tuvo... esa era una pregunta que te quería hacer. Fue casa. Sí. La Plata fue casa de artistas internacionales tremendos como David Byrne, Café Tacuba, ¿me entendés? Yo me acuerdo de David Byrne en el Coliseo Podestá, Café Tacuba en la, no me acuerdo el nombre, la trastienda que estuvo en 51. En 51. En algún momento, ¿me entendés? Claro. David Byrne, Café Tacuba, bueno, ni hablar de todos los que pasaron en el Estadio Único, pero ¿sabes? Estamos salvando las distancias, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad me parece que Alex Wanter es de ese calibre, ¿viste? De ese calibre. No, pero la pregunta que yo te quería hacer era qué vínculo, ¿no? ¿Por qué, o mejor dicho, por qué La Plata tiene un vínculo tan intenso con Alex Wanter? Porque ayer volvíamos en un auto netamente platense, con fans de Alex Wanter, y había mucha ciudad de La Plata, que seguramente ha pasado eso también, ¿no? Las entradas salieron primero a la venta las de Niceto, después conocimos que también venía Ciudad de Gatos, había mucho platense también, pero hay ahí una relación, ¿no? Sí. Con La Plata y el pop chileno. Es interesante la pregunta que me haces. No sé si puedo determinar una respuesta así como así, pero me acuerdo la primera vez que lo fui a ver, que fue la primera vez que tocó en Argentina, que tocó en Niceto también, con una crew muy parecida a la que estaba en ese auto. De hecho, estaban varios de los mismos. Y me acuerdo de llegar y tipo todos señalarnos como en el Spider-Man, ¿viste? La mitad de Niceto éramos platenses, ¿viste?
y todos charlando. Sí, porque no es un artista mainstream. No, estamos de acuerdo. Uno dice Julieta Venegas, dice qué sé yo, no sé, hasta... No, tampoco. Todo eso pienso... es posterior, además, claro. a ese primer recital, digamos. Después él se pone a producir a Julieta Venegas, le produce un disco y le produce el disco y le compone las canciones a Juliana Gatas. Sí. Entonces ahí obviamente ganó mucha más notoriedad y trascendencia. De hecho, el primer show que hizo fue solo un Niceto y acá son 2 Nicetos, un show gratis en camping mañana sábado, pasado mañana sábado y el domingo acá en La Plata. Sí, que habrá que verlo, es al aire libre eso, ¿no? Ah, bueno, también. Sí. Bueno, y en La Plata tenemos que decir que está sold out. Acabo de ver. Ah, claro, Silvio Sold Out. Está Silvio Sold Out. Acabo de ver. Es re común, amiga. Silvio Sold Out, me encanta. Acabo de ver en Instagram que ya se vendieron todas las entradas para La Plata también. Así que bueno, nada, pero quienes están del otro lado y se quedaron un poquito interesados o manijas con lo que dijo Fran, será la próxima. Será la próxima. No se la pierdan la próxima vez. Y con respecto a La Plata y cómo pegó, creo que es una ciudad muy popera y muy respetuosa de la canción de autor y de todos esos Eso que sí. hacen canciones enroscadas y crean su propio universo. Creo que es una ciudad que sabe saborear esa cuestión. Pensá que, tipo, no sé, Davo tiene la misma campera que el Mister en el video de la canción Sobre todo marrón, ¿viste? Y es como, bueno, no es el póster de The Cure. O no es algo que te compras, que ¿viste? No, esto te lo tenés que hacer vos y tener tu propia figura. Bueno, es no verdad, sé, sí. hay algo ahí. Es interesante como para empezar a responder esa pregunta que claramente te la hice, fue capciosa. No esperaba una respuesta definitiva, pero sí pensarlo un poco porque si te es da llamativo. una respuesta definitiva. Claro, no. Por tal cosa, por el agua. Por el pH que hay en el oxígeno, en el ambiente. No, y reconvencido. No, porque el platense, la ciudad de La Plata, tiene ascendente en... Estoy jodiendo, Qué gracioso. Bueno, no vamos a escuchar a Alex Manter porque porque tenemos miedo de que salte el copyright. Para quienes nos escuchan por radio, el problema que tenemos es por YouTube. Pero bueno, vayan, búsquenlo y escúchenlo y disfruten porque la verdad que está muy bueno. A mí me gustó mucho, lo pasé bárbaro. Sí, pero ¿sabes Lo que ocurre también después es una fiesta magnífica, cuidado. ¿Sabes por qué hice la aclaración? Porque vos ibas esperando una cosa y de repente te encontraste con una jodita electrónica. O sea, no, pero yo sabía, a ver. Sin ser peyorativo en lo absoluto, No, como elemento, como punto, toquecito del show. A ver, un poco yo me imaginaba al lugar al que iba porque por la impronta queer también que tiene Alex Manter, Sí. ¿no? Entonces, digo, va a ser un poco una fiesta en ese sentido y lo fue. Pero bueno, no me quedé solo con eso igual, No me quedé solo obvio. con eso. Te creo porque sos Me una gustó ávida muchísimo, escuchadora. Escuché, sonaba muy fuerte. Sí, era para Chicos, la jornada de tapones. es un poquito más abajo. Yo no me puse ningún tapón, me reventé las orejas. Che, pero bravísimo. No, me acuerdo con los estuvo. haces falsos, era la anterior vez que había ido a Niceto, me partió la cabeza. Siempre suena fuerte, pero ayer particularmente, yo con tapones, estuvo bravo. Y estaba la voz bajita también, cosa que... Me tiraron unos palitos. No, tiro, pero bueno, también en Ciudad de Otto va a sonar espectacular. Va a sonar espectacular. Sí. De perlas. Sí, va a sí. sonar. Quiero a Denis y las perlas acá en el estudio de la UNE. Uy, chicos, tiene que venir Denis. Quiero entrevistar a Denis y las perlas porque tengo maravillas de preguntas para A hacerle. Denis sí o sí y a una de las perlas seguro. Y alguna perlita. Yo quiero a Dani Changazo, que era el director musical que estaba endemoniado tocando absolutamente todo. El bajista, que él es bajista, pero estaba tocando el teclado y el acordeón. El acordeón. El... El acordeón. Bueno, Sí, hermoso. 17 y Denis 27. y las perlas también, es un planazo. ¿qué le abre a Alex Wanter? Desinformado hacia cualquiera. Rarísimo. Che, bueno, estupendo entonces, amigo, Sí, mi la amiga. recomendación. Y también un poco, no solo la recomendación del artista, sino también hiciste una interesante, si se quiere, genealogía. ¿Qué la sigo? Del pop. Igual sí, ni idea si está bien o está mal. Solo venía. Era un hilo conductor de unas cositas que venía pensando al respecto. Bien.
Como dijiste, tenía pensamientos editoriales. Pensamientos editoriales. Me encantó. Sí, sí, Divino. sí. Buenísimo. Bueno, gente, 28 minutos pasan de las 5 de la tarde. Es momento ahora de escuchar un poco de música. Si Tayel me ¿O ver ese sopla- video, no? no, vamos a ver el video, che. ¿Qué video es? Vamos hablando del pop. Vamos a escuchar a Juan Baro. Dale, que creo que tocó ayer en Niceto. No, ¿ayer? Sí. ¿Abrió? Pero lo voy a chequear. No, si no le abría a nadie no ayer. quiero desinformar. No quiero desinformación. Viste que te dije, uy, estaba sonando un tema muy conocido cuando pasamos y me quedé obsesionada con eso. Estamos chequeando en vivo, gente, les pedimos disculpas. Llegamos sí, muy... chicos, Juan Baro tocó ayer en... Claro, era un tema de Juan Baro, viste que yo estaba... Abriéndole a Alex Wanter. Yo estaba obsesionada ayer en un momento porque pasamos por la puerta de Niceto, seguimos caminando, no íbamos a entrar todavía, estábamos esperando a una amiga y le canté una melodía a Fran y Fran estaba totalmente en otra y yo digo, no, pero este tema lo conozco, claro, lo había escuchado sonar y estaba sonando en vivo, era Juan Baro. Perdón, Juan Baro, si hubiese sabido entraba, porque el disco que sacó me encanta y es un capo espectacular. Escuchamos a Juan Baro hacer Nicho y vemos su videoclip, si les parece, y ya venimos.